A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el doctor Antonio Las Heras. ¿Qué programa tengo hoy? Les voy a pedir que me pongan en la pantalla, yo me vea. Ahí está, me estoy viendo, muy bien. ¿Qué programa vamos a tener hoy? Porque tenemos un invitado interesantísimo. Me refiero al profesor doctor Alejandro Parra, profesor universitario, doctor en psicología, historiador también y parapsicólogo. El parapsicólogo que más nos está representando en el mundo hoy en día. Lo tenemos aquí, Alejandro Parra. Buenas noches, Alejandro, bienvenido. Un gusto, Antonio, nuevamente estar aquí contigo. Además tengo que decir que estoy pensando que hace pocos días que acabas de regresar, nada menos que de Sudáfrica. Fuiste a exponer a un congreso. Uh-huh. ¿Congreso de qué? ¿Qué título era? Sí, explícanos. Es un encuentro de psicología transpersonal que organizaba la Meridian University, que es una universidad sudafricana privada, uh-huh, que tiene sedes en varios países además, y organizaron un fórum de investigación transpersonal y participaron expositores, algunos sudafricanos, otros, uno de Portugal y así. Fue un encuentro, digamos, relativamente pequeño. Yo estuve solamente un solo día, aproveché, el viaje para que mi hijo me acompañe, un poco para conocer esa cultura tan singular. Sí, habitualmente uno no viaja a Sudáfrica, pero claro. ya usaste un término que quiero que nuestros oyentes y televidentes lo tengan claro. Uh-huh. Dijiste psicología transpersonal. ¿Cómo se puede definir psicología transpersonal? Bueno, la palabra transpersonal es un eufemismo, en realidad creado por Anthony Suchit y Charles Tart. Suchit era psiquiatra y Tart era ingeniero originalmente. Falleció hace poquitos años, un pionero además de la parapsicología, uno de los autores posiblemente más destacados a nivel internacional de lo que es en los Estados Unidos, de lo que son los estados no ordinarios de conciencia. Uh-huh. Y en los años 60, cuando digamos se funda esta orientación a través de una revista, que es la revista de psicología transpersonal, que todavía continúa, Tart propuso publicar su primera obra que se iba a llamar Psicologías Espirituales. Pero su editor, pensando que la palabra, ya en aquella época, pensando que la palabra espiritual se iba a relacionar con cuestiones vinculadas con el hipismo, claro, la droga, los psicodélicos, que estaba en pleno auge, sustituyó por otra expresión que fue transpersonal. Y bueno, ahí quedó. La psicología transpersonal es la orientación más nueva. En realidad no es una escuela en sentido estricto, es lo que hoy se conoce como un movimiento. Ajá. De hecho hay todo un movimiento que sostiene ¿qué? Es un movimiento de lo que Edgar Morin llamaría disciplinas complejas. Ajá. Que son disciplinas o ciencias que se ocupan, no bien recibidas por la psicología clásica, ajá, mucho menos por los psicoanalistas, peor por los conductistas, que se ocupa de examinar una dimensión de la naturaleza humana que ninguna de las escuelas psicológicas convencionales aborda, que es el campo de lo espiritual. Con todo lo complejo que tiene la expresión, ¿verdad? Te iba a decir eso justamente. Bueno, nos metimos en nuestro campo. Claro. ¿Cómo definimos lo espiritual? Seguro. Bueno, pero antes me gustaría completar el concepto de transpersonal, porque es un campo muy, muy rico, también, por supuesto, muy susceptible de charlatanería, y yo diría que en los últimos, posiblemente 20 años quizá, ha padecido el mismo destino que la parapsicología. Se ha convertido en un territorio también en el que se ha abonado charlatanes, ¿no? Individuos que se autotitulan transpersonales y son religiosos, ¿no? Yo diría que ese es
el peligro que se... no peligro, pero la confusión que se advierte más comúnmente, ¿no? O sea, la idea de que es una psicología religiosa. Lo cual es falso, ¿no? Claro. Sobre todo teniendo en cuenta la distinción clásica entre espiritualidad y religión, o religiosidad, ¿no? Que a propósito de lo que me preguntas, la diferencia creo que es sustancial, es que la religiosidad y la espiritualidad, por lo menos en una época, al menos hasta los años 30, 40 quizá, estaba sobre todo asociada indistinguiblemente a la práctica religiosa. O sea, quien asistía a misa era espiritual. Claro. Quien participaba de la oración en una mezquita o participaba que fuera. Del Shabbat del judío, etcétera, etcétera. Luego, bueno, hubo un cambio, sobre todo a partir de la, digamos, influencia de las religiones orientales en general, indiscriminadamente budismo, hinduismo, taoísmo, etcétera, que entra a Occidente y, claro, los religiosos perciben otro modo muy distinto de practicar la religión, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el caso del budismo, que es una religión paradójicamente atea, o sea, claro, que no tiene Dios. Entonces esto, bueno, a su vez generó toda una controversia con William James en torno a, bueno, qué es ser religioso, qué es ser espiritual, y escribió este famoso libro, La diversidad de las experiencias religiosas, ¿no? Que fue un clásico. Podría haberse titulado Diversidad de la experiencia espiritual, que a mí me hubiera gustado como título, pero hubiera sido difícil de entender, porque lo espiritual siempre estuvo relacionado, por ejemplo, a experiencias como las de Santa Teresa de Jesús, o San José de Cupertino, o los santos en general. O sea, la espiritualidad estaba asociada a la devoción religiosa de los místicos. Claro, pero los fenómenos que producían estos luego santos y santas de la Iglesia Católica, hoy nos damos cuenta que no tienen que ver con la espiritualidad, eran fenómenos parapsicológicos. San José de Cupertino, el monje volador, lo que hacía era levitar. Ah, por supuesto, sí. Después, bueno, otra categoría de experiencias místicas, ¿no? Sí. Pero bueno, en términos generales, lo transpersonal, bueno, ocurre en un periodo histórico muy clave, se autoconsideran los transpersonales, digamos, un movimiento porque abrevan allí psicoanalistas, cognitivos, y sobre todo se considera la cuarta fuerza de la psicología, ¿no? O sea, es vista por los expertos como la cuarta fuerza. La primera el conductismo, segunda el psicoanálisis, tercera el movimiento humanista, casi todos, por supuesto, generados en los Estados Unidos, y finalmente el transpersonal, la cuarta fuerza. No todo el mundo está de acuerdo, pero la idea es que esta cuarta fuerza representa a varios pequeños movimientos, es medio parecido a la política, ¿no? Como varios partidos pequeños que hacen una alianza. Exacto. Para funcionar como... Y ahí tenemos los gestálticos, los rogerianos, psicología del individuo, bueno, y los junguianos ni hablar, ¿no? Que es tu territorio. Por eso los transpersonales abrevan de varias líneas. Y luego hay, digamos, dentro de estos pequeños grupitos, muchos que se dedican a espiritualidades alternativas, que es un término que a mí me agrada bastante, espiritualidades alternativas, como ser, por ejemplo, efectivamente, teosofía o hinduismo, o su versión, digamos, el hinduismo en su versión teosófica, al revés, el budismo, varias de las corrientes, la tibetana, etc. Y los transpersonales lo que hacen, algunos argumentan tramposamente, esto lo comenté, pero lo dije en inglés, así que no sé si les habrá caído bien o mal. Los transpersonales lo que utilizan es, digamos, en todo caso, mejor dicho, aplican los instrumentos de cada una, o las técnicas, mejor dicho, las técnicas, de cada una de las corrientes filosóficas y prácticas espirituales de cada una de estas escuelas y las reconvierten en un modelo quizá un poquito más adaptado a la cultura occidental. De hecho, es un paquete occidental de técnicas que provienen de Oriente, cuyo, entre otros, representante máximo es Kabat-Zinn, que es un terapeuta, un psiquiatra americano, que encontró una manera de packaging, de alguna forma, pero en buenos términos, porque Kabat-Zinn es un hombre muy serio, ¿no? Que quizá alguno de sus seguidores no tanto, pero en donde convirtió mucho del linaje y de la comprensión de las experiencias espirituales, particularmente del budismo, especialmente el budismo zen, que es la práctica de la meditación silenciosa, con un propósito
práctico terapéutico, por ejemplo, para el tratamiento de la ansiedad, la depresión, algunos trastornos bipolares, algunos incluso aumentan el autismo, etcétera. Pero en términos generales, Kabat-Zinn, con su famosa técnica mindfulness, que tiene múltiples aplicaciones, yo la he usado, realmente funciona muy bien. Tiene una importante validación científica, está dentro de esta línea, ¿no? Como en el pasado, por ejemplo, el yoga fue tomado sobre todo en los 60 y así, por kinesiólogos o por que menospreciaban la filosofía, pero se apropiaban de las técnicas para la corrección de temas de columna y una serie de cuestiones. De modo que, en síntesis, la psicología transpersonal, hoy más vista, en lugar de ser vista como una escuela, es vista más como un movimiento bastante heterogéneo, yo diría por momentos plausible de cierta... tentador para los charlatanes, porque pueden tomar, como no hay registro, demasiado no hay amplio. Exactamente, y a veces un poco ambiguo, que hace que uno tenga que ser muy cauto para distinguir el verso charlatanesco de lo que es concretamente un transpersonal. Vamos a hacer la primera pausa del programa y después le vamos a pedir al doctor Alejandro Parra que nos cuente qué pasó en ese congreso, qué expusiste. Bueno, pausa. Todas las actividades del doctor Antonio Las Heras, investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaceras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaceras.com. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura. El doctor Alejandro Parra fue invitado especialmente a este congreso que se hizo en Sudáfrica. Johannesburgo. Para hablar de psicología transpersonal. Contanos no solo de qué hablaste vos, sino qué te pareció el congreso, qué se trató, sirvió, no sirvió, ayudó a entender mejor. Menos mal que creo que este programa no va a salir en Johannesburgo. Bueno, después queda en YouTube, se puede ver en todo el mundo. Pero no creo que entiendan. Bueno, con sinceridad. Con sinceridad. Bueno, yo creo que hubo algunas fallas internas de organización, en fin, algunas cuestiones ahí que... El tema es que en realidad me conocieron a través de un colega común, un hombre ya de más de 90 años, Stanley Krippner, amigo de hace muchísimo tiempo, que buscaban gente de América Latina que pudiera exponer y así, bueno, y me recomendó, entonces, como están muy enamorados de Krippner y de su obra, bueno, esto me sirvió como un trampolín, y bueno, mi exposición fue de un tema que yo vengo trabajando hace ya más de 20 y pico de años, que es el abordaje clínico de las experiencias paranormales. En el Congreso en términos muy generales, ¿no? Sí. O sea, como personas que de repente aparecen, vamos a decir, perturbadas o preocupadas por experiencias que no logran comprender dentro de un amplio rango de experiencias. Porque vos dijiste paranormales, no dijiste parapsicológicas. O sea, es más amplio todavía. Yo querería, si tomamos, depende de qué definición tomemos, pero yo tomo una exacto, sí, yo lo entiendo así. Lo paranormal como algo más amplio que lo parapsicológico. Claro, exacto. Claro, correcto. La única diferencia es que el prefijo para, bueno, claro, se aplica para una multiplicidad de cuestiones, y ¿no? Sí, para es el prefijo griego que significa al lado. Claro, así que, claro. Bueno, al lado de lo normal, me encantó eso. Tal cual. Pero bueno, en fin, mi exposición fue, creo, entendida, hubo algunas preguntas y así. Entonces, bueno, aprovechamos, digo en plural porque me acompañó mi hijo, aprovechamos también para explorar algo de la cultura sudafricana, que es uno de los países, digamos, quizá para nosotros algo desconocido si no fuera por Nelson Mandela, que estuvo aquí un par de veces en Argentina, pero sobre todo, bueno, por su riqueza en muchos niveles, ¿no? Cultural, noto que tenés ganas de hablar de eso. Porque eso es infinitamente más impresionante que cualquier otra cosa. Adelante, nos va a interesar a todos, porque poco y nada conocemos de Sudáfrica. No, pero, a ver, también tuve ocasión de hacer algunas visitas a algunos templos y sitios, no mucho, porque
En realidad, gran parte de esa cultura mágica de África está reservada para los negros. Claro. Y digo así, literalmente negro, porque a ellos no les gustan los eufemismos, ni moreno, ni de color. No, el negro y el blanco. Sí. Black and white. O sea, y voy a utilizar los términos sin temor a ningún gesto discriminatorio o gregario. Pero, a ver, ¿por qué me impresionó África? Pues Sudáfrica, principalmente, uno podría decir, por el aspecto más reconocido, famoso, si se quiere, que es, bueno, los safaris, por supuesto. El nuestro fue absolutamente ecológico, obviamente, porque nadie piense en la fantasía de que me iba a ir a cazar leones y cosas por el estilo, lo cual está habilitado. Si tenés mucho dinero y le pagás al Estado y al dueño del parque, porque los parques tienen dueño. Parque Kruger, por ejemplo, es del Estado, pero es un territorio casi tan amplio como Portugal. Nada menos. Sí, claro. O sea que cuando estuve en el Parque Kruger, estuve como en la frontera, porque si te internás es una sabana que no termina nunca. Pero bueno, esa sí fue una experiencia impresionante. Después tenés otra, bueno, donde por supuesto ves desde leones, que yo no tuvimos la suerte, porque a veces tiene que ver con la suerte de verlos, pero sí, bueno, leonas con sus crías que están en periodos así de nacimiento y reproducción, y todo lo que te imagines, bueno, hipopótamos, jirafas, cebras y todo lo demás. Pero bueno, al margen de lo que es el paisaje hermoso, por supuesto, además de Johannesburgo, visitamos Ciudad del Cabo. ¿Qué es lo que me sorprendió de Johannesburgo? Bueno, principalmente, en principio, esa historia en términos de su famoso apartheid, que en su momento fue un subproducto del nazismo. O sea, el nazismo cae en el 45 y ya en la década del 60 teníamos otro nazismo que era el apartheid, ¿no? Que fue extremadamente duro. Todavía continúan resabios de apartheid. Hay blancos que todavía, aunque es ilegal, naturalmente, discriminan a los negros. Pero en términos generales, por ejemplo, el Museo del Apartheid es muy impresionante porque, digamos, es un memorial en realidad, no es un museo. Se lo llama museo, pero en realidad es un memorial. Similar a la ESMA, similar a otros edificios que, digamos, conmemoran todo lo que fue el episodio que comenzó con el apartheid concretamente, después del fin de la Segunda Guerra Mundial, con una historia, imagínate, Sudáfrica, de colonizaciones de todo color, tipo y forma. Portugueses, portugueses, holandeses, británicos, y así sucesivamente, sí. ¿No? Se jugó, bueno, el Mundial de Fútbol en el 2010, eso es un poquito más conocido, ¿no?, a nivel internacional, pero una de las cuestiones más interesantes, creo, es, bueno, toda esta historia, ¿no?, donde vos podés ver asientos para blancos y negros, buses para blancos y negros, y todo esto, ¿no? No, eso en el pasado. Eso es lo que está exhibido. Rememorado. Claro, exacto, tal cual. Después, bueno, otra cuestión de su aspecto, vamos a decir, geográfico, histórico, tiene que ver con la propia ciudad. Es una ciudad en donde sus habitantes no tienen mucho contacto entre sí, excepto en un barrio, en una zona sumamente poblada, se llama Soweto, que es como un barrio. Muchos lo califican como la villa miseria de Johannesburgo, de Sudáfrica, pero no es así. Hay algunos sectores del Soweto que son top a nivel social y cultural, y otros que son cajas, ¿no?, con techos y de chapa, convertidos en vivienda, claro. Sí, un lugar muy pobre. Y otra cuestión que me llamó la atención es también, bueno, en parte, esta cultura mágica, ¿no? Que tiene que ver con estas prácticas que todavía siguen siendo comunes. Por ejemplo, me llamó la atención en un momento de eso. Pasar, por ejemplo, por una casa de venta de artículos de magia, hechicería y brujería. A ver, repitamos. Negocios a la calle. Negocios a la cualquiera calle. Cualquiera puede comprar. Magia, hechicería, brujería. Brujería africana. Recordemos que, punto número 1 para comprender un poco aspectos culturales, en Sudáfrica se hablan 14 idiomas, 12 de los cuales son oficiales. Los 9, 10 de cada una de las tribus, Zulu entre ellas,
Xhosa y otros, inglés y Afrikaans. El Afrikaans es un subproducto del holandés. Es como un holandés así lunfardo, claro, que se habla típico de la zona. Las escuelas, por supuesto, son bilingües y así. Pero una cuestión que me llamó la atención, en contraste con lo que uno encontraría acá, es que muchas de sus prácticas, como por ejemplo los bucios, el tarot, etcétera, para algunas de estas culturas son los huesos de animales. Entonces basta arrojar pequeños huesos, fragmentos de huesos, y hacen lecturas en base a ello. Tienen sus propios médicos brujos, hechiceros, que practican básicamente todas las formas de rituales de iniciación, a saber, lo que serían los equivalentes a bautismos, casamientos, funerales, etc. Y una cosa que me pareció, de la que me traje un objeto que está en vitrina, por supuesto, yo no quería cargarlo mucho por las dudas. Bueno, por supuesto, tomé fotos, la subí a mi sitio, a Facebook, en una casa en donde venden todo tipo de máscaras, objetos rituales y así. Y me recordaba mucho, por ejemplo, porque es una cultura de la que claramente el pueblo brasilero desciende, al famoso Museo de la Magia de González Quevedo, que vos conociste, sí. En donde exhiben, bueno, él exhibía objetos que habían sido utilizados con propósito para dañar y hechizar, separar, endulzar. Pues hombre, de magia negra, verdadera magia negra. Exacto, tal cual. Y en este local, efectivamente, esos objetos estaban a la venta, ¿no? Yo lo único que compré, porque los vendía obviamente bastante caros, es un pequeño entidad protectora, que es la única curiosidad, que tiene más de 120 años, que la tengo ahí exhibida, que quien me la vende, después de un regateo, obvio, es un hechicero, chamán y así. Ahora, nos quedamos tranquilos que no estás impregnado de algo, si no le digo a la producción que traiga ya carbón, incienso y mirra y nos pase. No hay necesidad. No. Bueno, no traigan el incienso y mirra. Sigamos con Alejandro Parra. Pero nada, me resultó sumamente curioso el despliegue de máscaras, de objetos rituales, ¿no? Y cosas por el estilo. Igual, de todas maneras, es difícil, como blanco, por decirlo así, acceder a esos rituales en particular. Porque no hay mucha posibilidad de entrada fácil. De hecho, bueno, conversaciones con algunos de ellos, obviamente mi ansiedad por curiosear en esos sitios, y un poco así esquivamente, bueno, hay que pensarlo, no sé, hay lugares, pero... Y ahí te das cuenta que no son muy cooperativos. Te están diciendo, mire, no lo vamos a dejar entrar, pero se lo estoy diciendo diplomáticamente. Algo así, claro, algo así. Se me ocurrió recién, ya que hablábamos hace un rato de la espiritualidad, claro, para esta cultura, todo esto que estás hablando serían símbolos, una simbólica de lo espiritual. A ver, yo diría algo que nosotros lo solemos pensar en forma hasta casi alarmante, ¿no? Por ejemplo, el concepto de brujería, ¿no? La brujería para ellos es básicamente una ciencia. Claro. Quien practica la brujería, por lo que yo entendí, el concepto de magia y brujería es indistinguible. Claro. Pero su magia es casi el equivalente a una ciencia. Cuando un brujo, chamán, como se llame, realiza un ritual, ritual está pensado como quien está utilizando tubos de química y claro, mezcla, tiene una técnica, una forma, proporciones, claro. Absolutamente, una medida, exactamente. O sea, la brujería es el mecanismo en virtud del cual vos podés curar o enfermar, matar o volver loco, o brindarle todas las bendiciones a alguien. Ese mismo brujo domina dioses que, pueden producir ese tipo de efectos a través de su propia magia. De hecho, visitando en una cena y así, recuerdo, yo estaba con mi hijo y le digo, ¿cómo me suena estas danzas y esta muestra, ¿no?, de música, un poco para el turismo, a Brasil? Claro. Entonces, todo lo que nosotros los argentinos quizás estemos más acostumbrados por los carnavales y por el estilo, hasta incluso por Umbanda y otras, estamos más acostumbrados que un americano, un europeo, a ese estilo, ¿no?, sudamericano quizá,
que lo que otros extranjeros podían estar. Ese modo así desenfadado. A mí me dio la sensación por momentos que en el tamborileo, con sus ojos para atrás y con cierta, vamos a decir, no sé si una total dramatización, un poquito dramatizado, sin duda estaba, pero subyace la idea de que esos tambores generan, en ellos primero y en nosotros luego, esta sensación de que nos inmersa de alguna manera en ese mundo de lo mágico, de lo encantado, claro, y en las danzas. Hay un tema interesante. El ritmo del tambor está produciendo una vibración. Totalmente. Esa vibración actúa en nosotros. Exacto. Algo nos tiene que producir. Sí, totalmente. Sea de serenidad, sea de alterarse, pero algo produce. Totalmente. Y creo que ese, digamos, es algo que noté así sutilmente. Los cantos, por ejemplo, y otros tipos de prácticas en general, un poco van en dirección a esa idea que uno ya conoce, de que el uso de aromas, tambores, luces y todo lo demás, llamas, fuegos y así, bueno, induce a un estado no ordinario, ¿no? Un estado extraordinario de conciencia. Nuestro occidente actual y el oriente occidentalizado se ha ocupado de cortar todo eso. Vamos a hacer la segunda pausa del programa y vamos a profundizar en esto que acabo de decir. A ver, ¿qué nos pasa que cortamos toda esa dimensión? Alexander no es solo un nuevo vecino para Elías. Para Elías es el despertar de un sentimiento desconocido y abrumador. El amor verdadero. Zeta Films presenta en Argentina Premio del Jurado Joven Festival Internacional de Cine de Berlín, Gran Premio Écrans Juniors Festival de Cannes, del director belga Anthony Schatterman, Corazones Jóvenes, la revelación del cine europeo sobre el primer amor. Corazones Jóvenes, solo en cines. Política, economía y análisis con Analía Argento y Leandro Renú. Bien Argento, los jueves de 15 a 16 por Radio Cultura. Jóvenes en Acción. Renueva el compromiso de los jóvenes en la construcción de un país mejor. Conducción de Carmen Sicardi. Los jueves de 20 a 21 por Radio Cultura. Búscanos en YouTube, Radio Cultura Buenos Aires. Suscríbete, activa la campanita y prepárate para vivir Radio Cultura en cada transmisión. Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. ¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud. Puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Un lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3202. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento, por Radio Cultura. Antes de la pausa le estaba diciendo acá al doctor Alejandro Parra que él nos está hablando de todo esto que es lo que yo llamo la dimensión espiritual, esotérica, es decir, el entender que los seres humanos somos bastante más que solo reacciones físico-químicas, pensamiento racional reflexivo, pero en Occidente, tanto como en el Oriente occidentalizado, todo eso se ha ido disolviendo, eso es charlatanismo, no tiene nada que ver, no te metas en esas cosas. ¿Qué nos pasó que tuvimos tanta necesidad de borrar ese aspecto que forma parte de nuestra dimensión, incluye lo espiritual? Estaba recordando que allá en los años 40, Carl Gustav Jung escribe un libro, Simbología del Espíritu. Uh-huh. En tipografía pequeña, son como 400 páginas.
se abre a distintas opciones y termina diciendo, bueno, lo que podemos decir es que no se puede definir lo espiritual. Uno entiende que es lo espiritual, pero si lo tiene que definir no se puede porque es algo que está más allá de una explicación racional. ¿Qué nos ha pasado, según tu punto de vista, Alejandro Parra, con Occidente, que hemos recortado todo? No solo, yo voy a ir más lejos, cada vez que puedo lo insisto, no solo hemos recortado la dimensión espiritual, sino que, ojo, que después van por más. En los últimos tiempos veo cómo recortan la dimensión de lo psicológico, entendiendo lo psicológico como lo inconsciente, a punto tal que en las redes sociales, estaba viendo esta mañana un médico que está en televisión y que explicaba el tema del estrés y demás, claro, el tema del estrés que es muy delicado, y termina diciendo, bueno, porque ante todo, cuando se trata del estrés hay que tener en cuenta la biología. Entonces, claro, de la biología pasamos a cuál es el comprimido que tengo que tomar de por vida. Entonces yo aproveché ahí mismo, escribí, dije, pero antes de tener en cuenta lo biológico, el estrés primero es psicológico. Tenemos que atender la parte psíquica. Y volví con una frase típica mía que es, el cuerpo es el campo de batalla de la mente, del psiquismo. Hoy eso también se está disolviendo. En lugar de eso ha aparecido un neologismo interesantísimo para analizar desde lo psicosocial, que es la aparición de algo que cuando vos estudiaste, yo estudiaba, no existía. Los neurocientíficos. La palabra esa, en vez de decir neurólogo o neurología, es neurocientíficos. Claro, yo deduzco a la gente, decir, no, pero esto es científico. Y además ya no es solo la neurología, es neurocientífico, abarca algo de psiquiatría, algo de biología, algo de psicología. Un neologismo para terminar diciendo que si estás ansioso, angustiado, algo depresivo y demás, es una cuestión orgánica, reacciones físico-químicas. Y vamos disolviendo algo fundamental como es el aspecto psíquico. ¿Qué reflexiones te surgen, Alejandro? Mira, las neurociencias no dejan de ser el último rasguño del materialismo. Perfecto, lo voy a repetir y voy a decir que lo dijiste vos. Claro, repetímelo. Las neurociencias y otras sí, no dejan de ser, digamos, una suerte de rasguño, el último intento, el grito de ahogado de sí, del materialismo. Por eso hoy día, digamos, ya no se habla de ese materialismo ateo, marxista, así. Se habla de un postmaterialismo, claro, ¿no? Como la idea de que, bueno, viste que todo lo la posverdad, el postmodernismo, es un modo de entender algo que está viniendo pero no sabemos qué es. Claro. Entonces es post, porque entendemos cuál es más o menos nuestro paradigma actual, pero como viene otro, está viniendo, y es una ola que está por taparnos, sí, entonces el post de alguna manera está bautizando esa etapa gris transicional, ¿no? A mí me parece que sí, efectivamente, en las neurociencias es un intento en algún grado justificado que tiene la ciencia moderna, que adoptó el materialismo, ¿no? Bajo un concepto que es bastante triste en la ciencia, que es cientificismo, claro, ¿no? Que es cuando uno convierte al conocimiento científico, digamos, en religión. En una ideología. En una ideología, claro. Exacto, claro. Entonces, es como convertir, y de hecho lo es, el 24 de marzo, el Día de la Memoria, en un acto partidario, claro, cuando debería ser claramente de todos los argentinos, claro, porque ningún argentino puede estar de acuerdo con ese periodo. Correcto. Con lo cual, el punto en concreto es que la neurociencia es una especie de intento, no solamente de explicar campos que están algunos están en controversia, otros están en diálogo y otros están totalmente, digamos,
heréticamente desplazado. Por ejemplo, el caso del psicoanálisis. Sí. Hay un neuropsicoanálisis, hay un movimiento no es muy conocido, pero en los Estados Unidos sobre todo hay un movimiento de buscar correlación entre la neurología y el psicoanálisis, que de hecho Freud era neurólogo. Claro, exactamente. Pero que fundó una forma de pensar que es totalmente antineurológica. Claro. Porque su cartografía de la mente, el concepto de pulsión, inconsciente, etcétera, no son figuras materiales. Justamente, entender lo psíquico como algo del orden de lo no físico. Claro. Esa es la clave. Exacto, tal cual. El psicoanálisis. Sí. La parapsicología ocurre exactamente lo mismo. Es un intento por comprender el fenómeno. Entonces, bueno, utilizamos expresiones que podemos o no estar de acuerdo, como espiritual o no físico, anómalo, ¿no? Un término instalado también, con un criterio, yo creo que también con un criterio, psicología anómala, anomalística, fenómenos cognitivos anómalos, ¿no? Yo cuando en los 90 se empezó a instalar este término cada vez más, incluso a nivel institucional, Instituto de Estudios Anómalos, anomalías de la conciencia, fenómenos aéreos anómalos. Bueno, yo no quería interrumpirte, pero es lo que estaba pensando. Durante décadas eran ovnis. Exacto. Objeto, ya Sí. estoy definiendo, Exacto. volador no identificado. Exacto. De unos años a esta parte, la forma correcta de decirlo es fenómenos aéreos inusuales. Exacto. Con lo cual el concepto de objeto ya lo disolví. Exacto. Hay una intención atrás de todo eso. Sí, exacto. A ver, podrás estar o no de acuerdo, pero yo tengo creo, a pesar de que soy un ignorante, si lo reconozco, del tema OVNI, pero tengo alguna coincidencia con algunos autores que están surgiendo en Argentina y en otros países respecto a esta idea muy distinta a la que Fabio, Serpa y otros, que ahora casualmente estoy estudiando mucho su literatura, las revistas y así, y me asombra ver continuamente esta hipótesis tan fuerte de que vienen de otro planeta. Y cómo es ese otro planeta, etcétera. Está bien, porque yo creo que desde mi punto de vista, es un fenómeno de época, pensar que el OVNI está tripulado por un ser que viene de otra galaxia, que es algo que a mi juicio es un paradigma cultural de la época, pero Sí, que hoy porque día... además, te interrumpo Sí. lo siguiente. ¿Por qué tiene que ser otra galaxia? Si en nuestra galaxia hay, y esto lo dicen los astrónomos o académicos, solo en nuestra galaxia se calcula que hay 1 millón de soles como el nuestro. Uh-huh. Bueno, aunque fuera un 1%, mirá cuántos planetas habría. No tenemos ni que ir a otra galaxia. Ahora, objeto volador no identificado, insisto siempre en esto, no es sinónimo de vehículo extraterrestre dirigido. Claro. Cuando te pones a investigar tantos casos, esto era una nube lenticular, esto era un rayo globular, Claro. esto era Venus al atardecer, que se ve grandote, y el que no conoce Claro. saca la foto y tú dices, no, pero mire, es Venus al atardecer. Entonces Claro. empecé a sacar todo eso Claro. y te queda un porcentaje pequeño que decir, Exacto. esto sería el vehículo extraterrestre dirigido. Exacto. Tal cual. Que además las tres cosas que podrías decir. Exacto. Vehículo porque es un medio de transporte, extraterrestre porque no es de esta humanidad, Uh-huh. y dirigido porque hay una inteligencia ahí. Ahora, si vos me decís, pero tripulado por robots, y puede ser. Automático, puede ser. Uh-huh. ¿Estarán los extraterrestres adentro? Puede ser. De eso no tenemos Uh-huh. la menor idea. Claro. Ahora, hay otro tema interesantísimo, ya que llegamos a este punto, Uh-huh. que en plena pandemia ocurrió algo en el Congreso de los Estados Unidos que yo pensé que iba a salir en primera plana en todos lados. No. Curiosamente, digo curiosamente de manera irónica, por supuesto, el Congreso de los Estados Unidos creó una comisión para estudiar lo que en esa época era Unidentified Flying Object, Uh-huh. o sea, objeto volador no identificado. Esa comisión sigue reuniéndose y sigue recibiendo, en general, toda gente del campo académico o militares retirados que cuentan. Hace unos meses, el año pasado, un astrofísico expuso. Y lo que dijo fue interesantísimo, porque dice que él se había abocado a los llamados encuentros del tercer tipo. Uh-huh. O sea, para los que no conocen, encuentro del primer tipo, un objeto que se ve. Del segundo tipo, un objeto que deja algo, una huella. Tercer tipo, aparecen los presuntos tripulantes. Entonces dice que él había estudiado eso
descartado todo lo que podía haber sido confusión, engaño, y se quedó con un porcentaje que le da fe de que esos testigos habían estado frente a algo. Pero dice, bien pensado, dice, si fuera que están alucinando por las películas y demás, me dirían, era un ser de 3 cabezas o tenía tentáculos. No, estos que él agrupó, todos antropomorfos, cabeza, tronco, tórax, 2 extremidades superiores, 2 extremidades inferiores. Uno es un poco más alto, otro más bajo, uno más cabezón, lo que quieras. Entonces, este astrofísico dice, señores, yo lo que les tengo que decir es que empiecen a pensar que son humanos del futuro que pudieron construir la máquina del tiempo, vienen al pasado para conocer realmente lo que ocurrió. Ante la pregunta de un congresista, bueno, pero si son humanos del futuro, ¿por qué no se comunican con nosotros? Y el hombre, muy bien formado en las ciencias humanísticas, dice, sí, es lo mismo que hacemos nosotros en ciencias humanísticas. Se llama observación no participante. Usted va a un grupo tribal en determinado lugar del planeta, no va a decirle, mire, usa el celular, enciende con el sensor. No, usted va, mira y se aleja. Esto dicho en el Congreso de los Estados Unidos hace un año o menos. Ahí tenés otra opción que pocas veces se había barajado. También pueden ser humanos del futuro, historiadores, y que no se comunican porque hacen lo mismo que hacemos nosotros en antropología, en psicología social, en etnología, que es observación no participante. ¿Qué te parece? Es un buen punto, sí. Yo lo que iba a concluir, antes que hicieras esta observación tan interesante, es el hecho de que comienzan a haber, según los expertos, puntos de coincidencia entre la experiencia OVNI, que ahí viene un dato interesante, a diferencia del fenómeno OVNI. La experiencia, el fenómeno es esto que todo esto que acabas de decir, que efectivamente hay un objeto en el cielo que se mueve en forma extraña, que no es, como su definición negativa, ni una luz, ni un planeta, ni una nube, ni es un engaño, ni una alucinación. Pero hay por decirlo de algún modo, un movimiento dentro de la ufología moderna, hasta donde yo entiendo, que trata de explorar la experiencia y no el fenómeno, ¿no? Que vos conocés bien. Que tiene que ver con, bueno, perfecto, una persona dice haber visto este objeto, pero no voy a examinar el objeto, ni su huella, ni el enanito verde que bajó, por decirlo así, sino voy a examinar la persona. ¿Por qué este sujeto ve lo que ve, u otros también ven lo que ve? Entonces comienza a haber una suerte de psicología o neurología, o etcétera, del testigo. Como si el testigo fuera una suerte de moldeador, de alguna manera, del fenómeno. Y ya, bueno, o no importa, o no podemos instrumentalmente, o no tenemos manera de probar de que es un ser que viene de otra galaxia, tal como las hipótesis antiguas, ¿no? Antiguaba del 47 a la fecha, claro, ¿no? Por decirlo así. Pero sí tenemos la única prueba material de que este sujeto vio eso que dice que vio. Entonces, ¿qué le pasa a él? Exactamente, tal cual. Vamos a hacer la última pausa del programa y después le voy a pedir al doctor Alejandro Parra que hablemos de parapsicología hoy. Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del doctor Antonio Las Heras titulado Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento por Radio Cultura. Les comento. Me llegan
llamados, mensajes a mis redes sociales, cuando en este momento del programa hablo del Club del Progreso. Pero más precisamente hablo del restaurante, confitería del Club del Progreso. Entonces dije, mientras les hablo de eso, ¿por qué no mostrárselos? Porque varios de ustedes me preguntaban eso. Dice, ¿pero en serio es un lugar tan amable, tan agradable, a pocas cuadras del obelisco, ahí en la calle Sarmiento 1334? Así que no sé si se va a poder ver, pero si podemos, vamos a verlo. Porque yo describo que es un lugar magnífico, agradable. Hemos estado en el Club del Progreso con el doctor Alejandro Parra varias veces, conversando con tranquilidad. Realmente mi idea es un buen lugar. Desayuno, merienda, cena, de lunes a lunes. ¿Qué les parece? Club del Progreso, restaurante y confitería. Una variedad. Hoy no hemos podido, pero semana que viene vamos a pasar una filmación. Sarmiento 1334. Y cualquier duda, búsquenlo en Instagram, que tiene 1 millón de seguidores. No debe haber muchos que tengan 1 millón de seguidores. Alejandro, quiero que me digas qué pasa con la parapsicología hoy, siglo XXI, año 2026, y me adelanto brevemente a por qué te pregunto esto, porque décadas atrás, universidades, laboratorios, se investigó, conocemos que servicios secretos investigaban en parapsicología también, de las grandes potencias y otras no tan grandes, pero también. Se demostró que el fenómeno es real, que existe, que hay clarividencia, telepatía, precognición, que hay posibilidad de mover objetos a distancia. Frente a semejante garantía con metodología científica de experimentación, parece que se hubiera disuelto. No tenemos más cátedra universitaria, no tenemos más laboratorio. ¿Qué pasó? ¿Tu idea de qué pasó? ¿Tenemos 3-4 horas más para hablar? No, pero 7 minutos sí, así que igual podemos seguir en otro programa. Sí, seguro. Mira, te doy una novedad. En los primeros días de abril, Editorial Kier publica una versión ampliada, en realidad, de mi primer libro, que se llamó en su momento Fenómenos Paranormales. Se publicó en el 2004 y se va a llamar Dimensión Paranormal. Uh-huh. Ahí explico algo de estas cuestiones que vos mencionás, que va a estar en la feria y así. Vamos a tener mucha actividad nosotros en la 50 Feria Internacional. Uy, sí. Del libro de Buenos Nos vamos Aires. A cruzar cuando presentes algo y después vos venís a la mía. A ver, la parapsicología pasa por su periodo más crítico de toda su historia, en cuanto a en varios niveles, ¿no? En cuanto a la existencia del fenómeno paranormal y todas las discusiones. Uno de estos problemas, a mi juicio, es estos eufemismos que se fueron utilizando, un poco empujados por el movimiento escéptico militante, ¿no? O sea, esta suerte de policía de lo paranormal, ¿no? En búsqueda de pruebas, de evidencias, exigiendo, presionando, de hecho, como ocurrió en España y en otros países, a las universidades para evitar cualquier contacto, no con lo paranormal solamente, con cualquier otro tema vinculado con esto, ¿no? Así que cuando hablas de intereses y así, en parte es cierto, sí, hay cierta idea, no me quiero poner paranoico, que no lo soy, pero sí sé que tenés un apetito, ¿no? Por estas cuestiones, sobre todo porque es cierto, la parapsicología es una disciplina que poco a poco ha ido desapareciendo. En los Estados Unidos no ha quedado una sola institución, excepto Jones, o sea, el Instituto de Ciencias No Éticas, fundado por el astronauta Edgar fundado Mitchell. Por Mitchell, claro, que ahora está a cargo de una mujer, Cassandra Bateman, y que bueno, está Tim Redding y otros investigadores que de tanto en tanto tienen algún subsidio, porque prácticamente el dinero original de Mitchell se fue, diluyendo en impuestos y un montón de otros problemas. Pero
La American Society for Psychical Research, la famosa entidad que era un edificio que estaba ahí en la calle 71, en pleno Manhattan, desapareció. No solamente desapareció, entró en juicio y el edificio, valuado en casi 3-4 millones de dólares, prácticamente está en venta y están algunos buscando dónde está la biblioteca famosa que estuvo. Yo estuve 3-4 veces allí. La Parapsychology Foundation también, después de muchos intentos, la familia Coley donó todo el patrimonio de biblioteca a una universidad, no recuerdo el nombre, también desapareció. El laboratorio de Princeton, dirigido por Brenda Dunn, Robert Young, también desapareció. Igual, la idea era un proyecto que iba a durar no más de 20 años, o sea que en 2003 ya prácticamente había estado disuelto, ya ellos dos murieron. Yo a Young no lo conocí, pero a Brenda Dunn sí, era psicóloga, él era físico, astrofísico de hecho. Y el Rand Research Center que quedó, pero tan pequeño, que el Journal of Parapsychology que se publicaba, sale con buena suerte una vez por año y prácticamente no hay casi actividad, o sea, el centro existe. De modo que si uno saca, y por supuesto muchos otros pequeños iniciativas, institutos que también fueron desapareciendo. El único lugar donde la parapsicología geográficamente sobrevive, y muy bien, en términos generales, es en Inglaterra, claro, que está la Society for Psychical Research, la cátedra Koestler en Escocia, y varios otros grupos y cátedras que todavía están supervivientes. Digo supervivientes porque prácticamente, salvando alguna universidad de Lund, por ejemplo, en Suecia, o incluso en otros lugares hay también, no cátedras, sino cátedras para doctorado. Uh-huh. Algunas no tienen siquiera laboratorio ni cosa por el estilo. Y el Instituto Metapsíquico de París, que todavía continúa como una iniciativa privada, pero no es académica. Ni lo será, porque nunca jamás la parapsicología entró en la Sorbona, claro, ni en ninguna otra universidad francesa. Ese es un tema interesante que los franceses lo discuten históricamente, hay libros sobre el asunto y así. Pero digamos, en términos generales, la parapsicología pasa por una de sus peores crisis de investigación, de recursos humanos, y ni hablar de financiamiento. Y la pregunta es, ¿por qué algo que se pudo demostrar que existe, en vez de continuar, estamos hablando, miren, un factor que tenemos los humanos, que están todos los humanos, y resulta que misteriosamente se disuelve? ¿Por qué? Qué buena pregunta. Claro. Qué buena pregunta, sí. Yo te soy sincero, no tengo una respuesta final. Claro, sí, tengo yo hipótesis y cosas así que, bueno, no quiero... La mía es conspiracionista, como siempre. Sí, sí, sin duda. Sí. Lo digo. Sí, yo no tengo esa opinión así conspiracionista. No es que esté en contra ni cosa por el estilo, pero no me parece que sea ese el camino. Bueno, pero una razón tiene que haber, porque, insisto, se trabaja con metodología de la investigación científica en laboratorio desde Rhine 1930, Universidad de Duke para acá. Uh-huh. Se demuestra que el fenómeno existe, se demuestra que se puede actuar sobre organismos vivientes favoreciendo su curación o su fertilización, o a la inversa, impidiendo una cicatrización, impidiendo una fertilización. Esto es importantísimo. Uh-huh. Ninguna persona en su sano juicio me puede decir, ¿qué interés puede tener eso? Uh-huh. Lo que yo digo es que eso implica cosas que afectan a otros negocios importantes a nivel mundial que facturan mucho. Uh-huh. Eso es lo que me llama la atención. Uh-huh. Asociado a lo que hablábamos antes, pero también toda una actividad para el tema de la psicología, la que vos quieras, uh-huh, pero que habla de la existencia de lo inconsciente, la conciencia, etcétera. Bueno, también disolvamos eso. Y todo va llevando, curiosamente, lo digo de vuelta de manera irónica, curiosamente a la idea de que todo queda, la condición humana son reacciones físico-químicas, lo cual le sirve, le interesa a un rubro de negocios que facturan todo el mundo. Uh-huh. Bueno, es posible, sí. Yo creo que la parapsicología tiene, digamos,
y cierro con esto, yo creo una hipótesis, en esta hipótesis que dice la hipótesis de la esperanza, ¿no? Eso Cuando sí. uno lee el Tratado de Metapsíquica de Richet, Sí. y casi en las últimas páginas y en algunas de sus relatos autobiográficos, dice, va a llegar un momento en la historia, en el futuro, en donde todos estos fenómenos sean reconocidos, aceptados normalmente. En todo sí. el mundo y así. Y la misma opinión tenía Rhine, la misma opinión tuvieron muchos otros, incluso al día de hoy, pero esa esperanza se va Salió un poquito para el otro marchitando. Terminamos, por eso nos acabó el tiempo. Muchas gracias a Charlie Vázquez por la operación técnica, Diana del Río la producción. Hoy nos acompañó el doctor Alejandro Parra. Nosotros volvemos miércoles que viene, 20 horas, aquí por Radio Cultura. Luminoso abrazo a todos y a cada uno. Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Las Heras en su programa Confines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura.